1940. En el contexto de entre medio de una guerra mundial y el fin del mundo, supuestamente un país al otro lado del globo terráqueo está tratando de lidiar con sus propios problemas mientras el mundo se acaba. ¿Y cuál es mi tema? Exactamente el que ya viste en el título del video, el sistema económico de México. El sistema económico siempre ha sido pues un tema de conversación en el que pues obviamente se busca el mejoramiento del comercio y repartimiento de recursos que posee el país. Pues, y uno de los más populares es el capitalismo y el comunismo, que obviamente se conocen por Rusia y Estados Unidos. Bien, pero para una mejor definición tenemos que entender que son factores económicos que interactúan en una determinada región. Esto quiere decir que dependerá, pues obviamente, de su comercio y de su población y sus también movimientos, como también puede ser pensamientos, etcétera. De hecho, hay muchos más sistemas económicos que inclusive mezclan características de diferentes sistemas económicos para compensar sus puntos débiles y mejoran estos mismos, como actualmente tiene México el neoliberalismo, que no solamente es una palabra difícil de pronunciar para alguien que tiene dislexia, sino que también es una corriente que surgió en el siglo XIX. Su principal representante es Adam Smith, solo por mencionar algunos sistemas económicos: socialista, capitalista, sistema mixto, así como también cada uno de estos acompañado de tipos de economías: economía tradicional, economía de mercado, economía autoritaria, etc. Y bueno, como acaban de notar, el neoliberalismo tiene en su palabra liberalismo económico, también conocido como laissez-faire. Exactamente, aquí se aprende inglés. Tiene algunas restricciones económicas por parte del Estado e inclusive hay intereses superiores a los individuos, como la defensa del país, cualquier agresión externa, la salud pública y la moral pública. Debido a la crisis capitalista de 1929 y sus efectos en el nivel mundial en 1936, John Maynard Keynes, qué difícil nombre porque no se puede el nombre de Juan, el interés y el dinero recomienda intervención del Estado en la economía con la finalidad de propiciar y fomentar la inversión y la consecuencia, la producción y el empleo y la demanda como objeto de retardar la llegada de la crisis económica, que aún así llegó, pero bueno. Después entramos a lo socioeconómico, que es donde entran los modelos económicos que apoyan al sistema económico a mejorar la economía de México. El primero es el modelo de sustitución de importaciones de 1940 a 1970, dirigido por Manuel Camacho, el presidente de la República Mexicana. Después viene el modelo de desarrollo estabilizador de 1952 a 1970 por Gustavo Díaz. Luego viene el modelo de desarrollo compartido de 1970 a 1976, dirigido por Luis Echeverría. Sigue el modelo de alianza para la producción, que lo dirige López Portillo, de 1976 a 1982. Estos modelos intentaron arreglar la economía, pero uno sobre otro pues fue empeorando. En algún momento lo fueron mejorando, pero les costó mucho. Por ejemplo, el modelo de institución de importaciones exportaba mucho, pero dejó de lado zonas agrícolas y lo que causó migración, inflación, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias a esta industrialización petrolera ocurrió lo que se le llama el crecimiento de México, porque México siempre es un país que tiene muchos recursos, pero pues obviamente se nota a lo largo del tiempo que ha sabido aprovecharlo, entre comillas. Pero bueno, a partir de 1940 los gobiernos pusieron mayor énfasis en el logro de crecimiento económico a través de la industrialización. Así, aunque continuó la promoción estatal de desarrollo social, se consideraba que el crecimiento económico se convertiría en sí mismo en un mecanismo para elevar el nivel de vida de la población. Lo cual quiere decir que pues no querían que la gente se muriera, porque si no, pues no hay país. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, la inversión pública en la infraestructura, así como el puente que evita que llegue temprano a la escuela, y el fomento industrial fue prioritaria. La ampliación de las áreas de riego y básicamente pues agua, electricidad, comida y pues empleo para generar y circular más paga. El gasto social creció en la medida que se ampliaron los servicios básicos, las acciones de salud y educación. La intervención estatal en la economía se financió con los ingresos petroleros, lo cual fueron insuficientes, por lo que se inauguró el recurso de utilizar el déficit fiscal. ¿Y qué es esto que acabo de mencionar? Bueno, es la falta de aquello que tiene valor, que se sobrepone o se contrapone al superávit, que es el excedente de algo útil. O sea que básicamente que el déficit es cuando nos falta algo, como la vitamina que a mí me falta, y la superávit es cuando pues tienes mucho de algo, como yo que tengo muchas. No es cierto, profe, no se crea.
Y bueno, después de esa pequeña explicación, entre 1940 y 1958 la inflación creció como resultado del déficit público, que la financió la intervención en la economía y las acciones sociales, provocando que los logros de los salariados se revirtieran. O sea que se solucionó, pero costó. Para combatir la inflación y reducir el déficit, que aún no se quitaba completamente, la política económica de los años siguientes se centró en el crecimiento sin inflación, dando lugar a los diferentes modelos socioeconómicos. Y bueno, ¿cómo es que se puede crecer sin inflación? Bueno, en resumen, esto quiere decir que las empresas van a ajustarse a la inflación, o sea que apoyan, es una ayuda o un pequeño sacrificio que hacen las empresas para, al recibir sorpresas negativas o positivas, no cambiar o no tratar de alterar los salariados y los precios y tratar que no cambien con tanta frecuencia. Y bueno, pasando a los modelos económicos que acompañan al sistema económico para apoyarlo, que el modelo económico es el plan a seguir o puntos a seguir para lograr una economía mejor. Y pues normalmente esto no siempre funciona. Un ejemplo de esto fue el sistema de importaciones del modelo de sustitución de importaciones que duró de 1940 a 1960, donde México se centró mucho en exportar petróleo industrial, menos agropecuaria, lo que causó un desbalance en el país, migraciones y también pues causó problemas de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino el modelo de desarrollo estabilizador, que también intentó ayudar, pero pues el endeudamiento fiscal por el creciente desempleo, bajos salarios, crisis agrícola, era necesaria una redistribución de la riqueza, mientras que en otros años había sido de 8 a 10% del PIB, esta había sido de 3.4, o sea, habíamos bajado muchísimo. Y en el sector laboral se crearon instituciones por parte del Estado orientado a proteger o ampliar los ingresos y crearon la Compañía Nacional de Subsistencias Populares CONASUPO. Esta compañía combatía la inflación, el collataje, el fondo de fomento y garantía para el consumo de los trabajadores y se crearon programas para diferentes aspectos, comida, agua, medicina, vivienda, etc. Estos fueron Fonacot, Infonavit, Fobiste, Pider y Pronasol, de los cuales solo conozco yo Infonavit porque vivo en una casa de Infonavit. Lo malo de esto es que este gobierno tuvo endeudamiento y la devaluación de la moneda. Si bien se reconoce que el modelo de desarrollo compartido favoreció ciertos avances en el propósito de mejorar la distribución del ingreso, también es válido señalar que los programas emprendidos para recuperar el crecimiento económico y las condiciones de vida habían desencadenado un elevado endeudamiento del país. Cuando el presidente López Portillo asume el poder, recibe un país altamente endeudado. México estaba hipotecado a la inversión extranjera en sus sectores más productivos y era el más dependiente de las importaciones como medida de abastecimiento de su población, y junto con el Banco Mundial y otros organismos desarrollaron SAR, DICONSA y LICONSA y el fomento de aprovechamiento de zonas rurales y el apoyo de medicina, abasto de alimentario, recursos de agua y alcantarillado y electricidad, CFE, así como la SEP para el estudio, que es básicamente el sistema de Secretaría de Educación que sigo yo. En medio de una alarmante situación inflacionaria, el mandatario recibió un crédito del Fondo Monetario Internacional, con el cual logró esquivar algunas dificultades. Paralelamente, puso en marcha el programa de crecimiento acelerado, que era una serie de reformas administrativas, fiscales e inversión tendentes a hacer frente a la problemática económica. Se creó Pemex, o sea, bueno, que ahorita ya no está mucho Pemex, pero en ese entonces solo era Pemex. Para repartir correctamente el crecimiento económico, le dio a la población agrícola crédito de avio y refaccionarios, crédito para la producción temporalera, que se refiere, no, lo pronuncié mal, perdón, temporalera, no, sí lo pronuncié bien, que se refiere a como los terrenos no van a ser siempre de ellos, se creó esto porque pues va a ser temporal. El problema es que México aún no estaba en la balanza con sus recursos y en un intento de mejorar el país solicita créditos, pero no cumplió tales requisitos. Fue entonces cuando hicieron un trato con FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, el BME, Banco Mundial y el BID, Interamericano de Desarrollo, profesora. Y pues básicamente México pidió ayuda y se le iban a dar, pero tenía dos condiciones, como todo, pues no es gratis, ¿no, profesora? Una condición que nos hacía una deuda
infinita, que es toda deuda genera otra deuda y dado los intereses se paga con más deudas, recurriendo a nuevos préstamos. La segunda fue dependencia financiera de las instituciones internacionales financiadoras del desarrollo. Esto influyó en el rubro salarial, reducción de gasto social, limitar la eliminación de barreras proteccionistas, etc. Este paso dado por el gobierno López Portillo colocaba a nuestro país en otra dimensión política, la trascendencia que habría marcar a la política económica de México. Por cierto, los años 1940 fueron conocidos como el año milagro, porque pues fueron los mejores años, pero pues eso no lo mencioné porque pues se me olvidó. Bueno, regresando al modelo de desarrollo estabilizador, su presidente fue Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970 y tuvo administradores de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. En fin, esto fue una rueda incesante en la que se pasó básicamente por subidones y bajadas. Por ejemplo, Rial Álvarez llega a la presidencia a la República. Y pues este tuvo que lidiar con el PIB de 3.4% y para arreglarlo pues él intentó redistribuir las riquezas de México, lo cual logró, pero también hizo que se devaluara la moneda. O sea que al final siempre regresábamos con otro modelo económico, el cual tenía que arreglar el problema que había generado el otro al tratar de arreglar el otro. Está muy raro, profe. En fin, esto básicamente nos deja un bonito mensaje que mientras otros se pelean entre otros, México nos enseña que el peor enemigo de alguien eres tú mismo. Fin.